quiero destacar esta virtud que tiene el Frente Amplio, que es efectivamente discutir, tener vida orgánica, rica vida orgánica y estarlo transmitiendo. Esto creo que es muy bueno, que así se haga una visión oficial. Como se imaginarán, el centro de la conversación hoy en la mesa política estuvo por el acontecer de la semana, que estuvo fuertemente marcado por algunos titulares de prensa y la discusión en torno a esos titulares de prensa, y eso tiene que ver, desde luego, con el funcionamiento del propio Frente Amplio, tiene que ver con la lógica de funcionamiento del Frente Amplio. Entonces, la extensa primera parte de la mesa política estuvo centrada en el intercambio de puntos de vista de los distintos sectores y bases del Frente Amplio en cuanto a cómo procesar los documentos que se generan en las comisiones. Claramente esto está motivado porque en la reunión del 17 de febrero de la mesa política, la Comisión de Programa hizo llegar un documento de trabajo, como estaba previsto, para el debate en la mesa política, y ese documento de trabajo apareció transcripto en algún medio de prensa. Y ahí hay que manejar criterios de cómo se elaboran esos documentos, y eso fue parte de la discusión en la mesa de política, cómo trabajamos con los documentos, el nivel de publicidad que se les dan, cuándo son públicos, cuándo no son públicos, sobre todo teniendo en cuenta que son documentos de trabajo. Yo quiero volver a aclarar tanto el documento del 17 de marzo que presenta la Comisión de Programa, del 17 de febrero que presenta la Comisión de Programa a la mesa política, su naturaleza, su razón de ser y qué es lo que expresa. La Comisión de Programa es una comisión orgánica del Frente Amplio, a la que se le encomendó por la mesa política, que es el órgano político colectivo de conducción del Frente Amplio, que elaborara un documento para facilitar, para posibilitar la discusión política en la mesa política. Y eso fue lo que se presentó el 17 de febrero en la mesa política. El documento que se da a publicidad, que se hace conocer a través de la prensa, el sábado 18 y que motiva algunos títulos, era y es y sigue siendo un documento de trabajo. No expresa el posicionamiento del Frente Amplio. No es cierto, es falso que el Frente Amplio proponga esto o aquello según lo que dice el documento del 17 de febrero. Eso es falso, eso es equivocado. El Frente Amplio no se expresa a través de los documentos de las comisiones, se expresa a través de su presidente y se expresa a través de a quienes la presidencia delega la expresión y se expresa a través de la mesa política. Desde luego, sectores del Frente Amplio que mantienen su independencia, y esa es la naturaleza del Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición de partidos y un movimiento. Eso quiere decir que los sectores que integran el Frente Amplio mantienen su identidad, dan su punto de vista y eso es legítimo, pero eso no expresa al Frente Amplio. Entonces, no es correcto sostener que lo que sostiene un sector o lo que sostiene un documento de trabajo de una comisión es lo que sostiene el Frente Amplio. El Frente Amplio, la mesa política del Frente Amplio, y esto es expresión oficial del Frente Amplio, le solicitó a la Comisión de Programa que presentara, que facilitara que los documentos para la discusión política en la mesa política con vistas a presentarle al Presidente de la República el próximo 6 de marzo las aspiraciones y prioridades que tiene esta fuerza política como tal en materia de rendición de cuentas que va a ser objeto de discusión este año. La mesa política está dando el proceso de discusión y para eso la Comisión de Programa elabora documentos de preparación de ese debate. Será la mesa política la que decidirá el documento, cuáles son las prioridades según la fuerza política, cuáles son las expectativas, y así se lo comunicará al Presidente de la República. Y lo primero que va a hacer es comunicárselo al Presidente de la República. Comprenderán que primero, si uno va a elaborar un documento para el Presidente de la República, primero se lo va a hacer conocer al Presidente de la República y no lo va a hacer conocer públicamente. Mal haríamos, parece irrazonable, que si el Frente Amplio va a presentar un documento al Presidente de la República, el documento aparezca primero a nivel de los medios de comunicación. Eso no quiere decir que el documento sea secreto, que el documento no. Quiere decir que razonablemente primero
se le presenta al destinatario del documento. Y luego, seguramente se haga público, porque no tiene sentido que tenga ningún tipo de reserva, pero este va a ser el proceso, no hay secretismo en esto. Toda la segunda parte de la mesa política de hoy estuvo justamente en la discusión sobre la base de un segundo documento presentado por la Comisión de Programa, y por eso el orden del día de la mesa política de hoy en el punto 2 decía exactamente discusión política sobre las expectativas y prioridades de cara a la rendición de cuentas 2017 sobre la base del segundo informe de avance de la Comisión de Programa. La Comisión de Programa presenta un nuevo documento en base a la discusión que tuvo y provoca entonces, ayuda a la discusión en la mesa política. ¿Qué hizo la mesa política hoy? Efectivamente, sobre la base del documento presentado por la Comisión de Programa, continuó discutiendo cuáles deberían ser las prioridades que entiende la fuerza política debiera reflejar la rendición de cuentas. En la seguridad, además, que no es el Frente Amplio el que define la rendición de cuentas ni el que redacta la rendición de cuentas. La rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal es una ley y es un producto que sale del Parlamento, en el que participan, desde luego, los parlamentarios electos por el Frente Amplio y participan otros parlamentarios. Y además requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que la mesa política hace es discutir cuál es, a su criterio, las prioridades en materia de rendición de cuentas para este año, las eleva el presidente de la República, el presidente de la República por sí y en Consejo de Ministros resolverá cuál es el proyecto de ley de rendición de cuentas y lo remitirá al Parlamento. Y, por supuesto, va a considerar lo que diga esta fuerza política, es lógico, pero no lo define el Frente Amplio. La materia de cómo se financia, el esfuerzo presupuestal, primero, está prevista en 2 comisiones a nivel parlamentario, ¿sí? La estructura de sostenimiento, de financiamiento tributario, ¿sí? Tanto en exoneraciones como en gravámenes tributarios, a nivel parlamentario. Entonces, ese ámbito está, e incluso se está instando a que funcione con mayor fuerza, con mayor potencia. Desde luego, cuando la fuerza política, cuando el Frente Amplio le proponga al presidente de la República o le expresa al presidente de la República cuáles son sus prioridades, cuál entiende que deben ser las prioridades presupuestales en esta etapa, cuáles son sus aspiraciones en materia de esas prioridades, no debería ser irresponsable en decir, bueno, independientemente de cuál sea la fuente de financiación. Yo lo he reiterado claramente, en todos los casos se trata de satisfacción de derechos. Yo creo que esto es una perspectiva central que hay que retomar, ¿no? El presupuesto y las decisiones políticas implican cómo yo, Estado, realizo los derechos de las personas, porque ese es el fin del Estado, la realización del derecho de las personas. La vivienda, la salud, la educación, el trabajo son todos derechos. El tema es cómo distribuimos los recursos para la satisfacción de esos derechos, ¿sí? Los derechos cuestan, los derechos no son gratuitos. Y eso exige entonces los aportes solidarios para la consecución, los aportes solidarios y en materia tributaria, pero de otros ingresos también, para cómo financiamos la política de satisfacción de derechos, de realización de los derechos de las personas, que es el objetivo del Estado, insisto.